Imagina quedar a 2 minutos de un campeonato, conseguir tu primer triunfo para ti y tu equipo, ser testigo del mejor adelantamiento de la historia o tener 3 terceros lugares en una carrera, cosas insólitas de las que goza la historia del Gran Premio de México. El GP de México, o mejor dicho de la Ciudad de México, nombre que tomó a partir de 2021, es la fiesta del deporte motor más grande que pueda existir en el país y toda Hispanoamérica, una tradición que se remonta a principios del siglo XX, que despertó gran interés en los 60, gracias a los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, y que actualmente es todo un boom por la figura de Sergio El Checo Pérez. En el circuito de la Magdalena Mixhuca se han celebrado un total de 24 grandes premios, en los que se han vivido momentos inolvidables, dignos de ser resguardados para siempre en los libros de historia de la Fórmula 1. A continuación te cuento los más grandes episodios que nos ha dejado este magno evento, grandiosos pedazos de historia llenos de velocidad y adrenalina, que te dejarán con el corazón a 1000 por hora. Luego de suspenderse en 2020 a causa del COVID-19, la Gran Carpa regresó al Autódromo Hermano Rodríguez en 2021 para regalarnos escenas espectaculares y momentos históricos para el automovilismo mexicano. Max Verstappen y Lewis Hamilton se disputaban el campeonato mundial. La carrera fue caótica, desde el inicio con Verstappen, Hamilton y Bottas llegando casi en paralelo a la primera curva, lo que provocó un quilombo en el que Ricciardo tocó a Bottas, mientras que Ocon, con sus neumáticos, impactó a Yuki Tsunoda y Mick Schumacher, provocando el retiro de ambos, lo que obligó la salida del coche de seguridad apenas en la primera vuelta, en donde Checo se acercó a Hamilton, que era segundo. En la vuelta final tuvo al inglés de Mercedes en zona de DRS, pero no pudo alcanzarlo y se quedó con el tercer lugar. Por primera vez en la historia un piloto mexicano se subía al podio en casa, el hito más grande para el automovilismo mexicano desde el cuarto lugar de Pedro Rodríguez en el Gran Premio de 1968. El Gran Premio de 2022 superó todas las expectativas y se confirmó como uno de los circuitos más fuertes del calendario al romper récord de asistencia con 396,000 espectadores que acudieron los 3 días y que por segundo año consecutivo vieron repetir podio a Checo. A decir verdad, en esta edición la carrera dejó mucho que desear y durante toda ella lo más rescatable sucedió en la vuelta 51, mientras Tsunoda y Ricciardo se peleaban la 11ª posición. El australiano quiso ir por dentro de una curva, pero le pegó al japonés en medio del pontón, dejándolo por varios segundos fuera de la pista, mientras que Verstappen, Hamilton y Pérez repitieron el mismo podio del año pasado. No todo es miel sobre hojuelas en el Gran Premio de México, y el de 1970 siempre será recordado por la carga negativa que significó, ya que la afición mexicana y organizadores fueron señalados en lo que representó el adiós de la máxima categoría durante más de 15 años. El espectáculo y la carrera lucía prometedora, pero en la pista y grada las cosas fueron completamente opuestas. Cientos de aficionados congregados desde horas antes tomaron la decisión de acercarse sin boletos y aprovecharon la falta de seguridad para invadir los alrededores del circuito. Algunos intrusos comenzaron a tirar botellas de vidrio, que se metía al asfalto y brincaban las vallas, o jugaban a quitarle las gorras a los pocos policías presentes. El caos reinó tanto en el autódromo que los pilotos se negaban a competir, por lo que Pedro Rodríguez con Jackie Stewart y el director del Gran Premio Javier Velázquez tuvieron que acudir personalmente para solicitarle a la gente que fueran detrás de las vallas. La carrera se realizó 1 hora después de lo previsto, pese a las opiniones divididas de los pilotos, y casi todo fue un desastre. 8 conductores no terminaron la carrera por diversos problemas mecánicos. Los aficionados no respetaron el trazado de la pista, robaron piezas de los bólidos y algunas personas atravesaban durante la realización de la carrera. Por fortuna el Gran Premio se celebró con saldo blanco entre los asistentes, pero en la pista un perro callejero fue arrollado por Jackie Stewart, quien entró a pits, mas no pudo continuar por los daños a su monoplaza. Con todo esto, la Comisión Deportiva Internacional decidió multar a México y sacarlo del calendario hasta nuevo aviso, uno que llegaría más de una década después. Tras 16 años de ausencia, por no decirle castigo, la Ciudad de México recibía de nueva cuenta la Fórmula 1. Para entonces el circuito había sufrido diversos cambios, como en el nombre, que pasó de la Magdalena Mixhuca al Autódromo Hermano Rodríguez, y su longitud también sufría modificaciones. El 12 de octubre de 1986 se disputaba la penúltima fecha de la temporada, con el brasileño Senna de Lotus ganando la posición de privilegio. La carrera significaba la posibilidad de que el británico Nigel Mansell pudiera conseguir el título
Circuito del Orbe. Sin embargo, aunque se clasificó en la tercera plaza, no logró estar dentro de los 3 primeros para finiquitar la contienda, cruzando la meta en quinta posición. El austriaco Gerhard Berger consumó la victoria al no requerir cambio de neumáticos, el sueño de muchos pilotos, incluido Checo Pérez. El competidor de Benetton exprimió sus compuestos y aprovechó la entrada a pits de Ayrton Senna y Nelson Piquet, quienes sí colocaron nuevas llantas. El triunfo de Berger en México fue el primero en su carrera dentro del Gran Circo y también para Benetton, su equipo. Muchos conocedores asumen que el Gran Premio de México de 1990 es su carrera favorita de la historia. ¿Por qué? Empecemos. ¿Cierto o no, cuando ves un evento deportivo de alto nivel, quieres mirar a los mejores exponentes? Y si se trata de autos, no hay nada mejor que un poco de dramatismo. La parrilla era de primera. Los 26 participantes sumaban un total de 172 victorias y 11 títulos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, incluyendo nombres como Nigel Mansell, Alain Prost y Ayrton Senna. Durante la salida, Senna pasó de la tercera a la primera línea y ahí se mantuvo tranquilamente durante 60 vueltas, hasta que comenzó a tener problemas con sus neumáticos, lo que ocasionó que el francés Alain Prost le robara el liderato. Más tarde, Ayrton abandonó la carrera por un pinchazo lento. Berger se lanzó por el lado interno del Ferrari en la primera chicana y pasó a Mansell. Berger debía tener asegurado el segundo escalón, sin embargo Mansell le respondió de inmediato y durante la penúltima vuelta se pegó al McLaren antes de tirarse increíblemente por fuera en la superveloz e inclinada curva peraltada, descrita como una de las curvas más desafiantes y peligrosas que tiene la Fórmula 1. Tras ejecutar una de las mayores maniobras de adelantamiento que se haya visto en el deporte motor, Nigel contuvo a Berger, asegurando el segundo lugar por 179 centésimos. El 2015 la Fórmula 1 regresó a México después de 23 años de ausencia. La afición mexicana no defraudó y el ambiente en las tribunas aquel 1 de noviembre fue de otro nivel. En ese gran premio quedó para la historia la llamada batalla del hielo entre los finlandeses Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas. Para entender esta enemistad debemos remontarnos al Gran Premio de Rusia en 2015, en donde Bottas estaba muy cerca de subirse al podio, pero en la última vuelta su compatriota lo envió contra el muro, lo que ocasionó que Sergio Pérez los rebasara a los dos y se quedara con el tercer puesto. Ya en el Premio de México ambos pilotos mantenían una batalla por la sexta posición, pero ahora los papeles estaban invertidos, con Bottas atacando a Kimi. Durante su intento de adelantar en la curva 5, Valtteri ocasionó el contacto donde el Ferrari de Kimi acabó con la transmisión hecha pedazos y sin posibilidades de mantenerse en la pista. Bottas lo aprovechó para rebasar a Danili y adjudicarse un lugar en el podio junto a los Mercedes, Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Según los expertos, el Gran Premio de 2016 hubiera pasado sin pena ni gloria de no ser por la polémica que se desató al final de la carrera, cuando insólitamente se hubo 3 clasificados en la tercera posición. Vamos a ello. Durante las últimas vueltas, mientras Hamilton y Rosberg se dirigían a un nuevo doblete para Mercedes, la lucha por el tercer lugar en México se puso color de hormiga. Sebastian Vettel, que era cuarto, se lanzó a la cacería de Max Verstappen por el tercer puesto, pero no contó con que el neerlandés pasaría de largo cortando una curva sobre el pasto y encima lo bloquearía sin dejarlo pasar. Esto permitió que Daniel Ricciardo se uniera al grupo e intentara adelantarse a Vettel, quien le impidió el paso tocándolo en la frenada, y al final cruzaron la meta en las mismas posiciones: Max tercero, Vettel cuarto y Ricciardo quinto. Sebastian Vettel enfureció tanto porque no lo dejaron pasar que insultó directamente a Verstappen y a Ricciardo, e incluso también le tocó al director de carrera, Charlie Whiting. Max, muy contento con el resultado, estaba a punto de subir al podio cuando fue penalizado por aquel corte de curva, así que bajó al quinto peldaño. Vettel subió al tercero y Ricciardo al cuarto, pero la novela no terminó ahí. Después de la ceremonia del podio, donde Sebastian Vettel lució muy sonriente y feliz, el alemán fue castigado con 2 puntos en su superlicencia FIA y 10 segundos por haber tocado a Ricciardo e insultado a medio mundo por la radio. Finalmente el tercer lugar fue para el australiano de origen italiano de Red Bull, Ricciardo. Se mostró contento por el podio, pero decepcionado por no haber podido subir a él con público presente. Antes del Brasil de 2008, considerado el gran premio más dramático en toda la historia, el de México 1964 portó con orgullo dicha etiqueta durante 44 largos años. Un final casi tan apoteósico como el de Interlagos, pero incluso más controvertido. 3 pilotos llegaban con opciones de título. El escocés Graham Hill encabezaba la general con 39 puntos, mientras el británico John Surtees de Ferrari tenía 34 y su compatriota Jim Clark de Lotus ostentaba 30. La sesión clasificatoria
clasificatoria tuvo un resultado picante con Jim Clark en la pole position, John Surtees cuarto y Graham Hill sexto. La carrera comenzó con Jim Clark liderando y marcando el ritmo. Mientras tanto, Graham y el italiano Lorenzo Bandini peleaban por la tercera posición. John Surtees era quinto. Parecía no tener el ritmo suficiente para soñar con adelantarse, pero entonces llegó el momento cumbre, cuando un toque entre Bandini y Hill llevó al británico a trompear y dañar el escape, con lo que perdía tiempo y posiciones vitales, además de bastante potencia al ir con un escape doblado. Por su parte, Jim Clark estaba dominando, y con Dan Gurney a más de un minuto por delante de Surtees y Bandini, la carrera podía darse por terminada, cayendo el título en manos del escocés de Lotus. Pero en la penúltima vuelta, un conducto de aceite del coche del líder falló y el motor colapsó poco después de pasar por meta, a un solo giro para el final. De forma increíble, a 2 minutos para proclamarse campeón, el coche quedó clavado y la ilusión del segundo título de Clark se esfumó sin más. Gurney heredó el liderato, con Bandini y Surtees en posiciones de podio. Los gestos hacia Bandini al pasar por meta eran ostentosos. Había que dejar pasar a Surtees, pero solo había una oportunidad para comunicarse con el italiano antes de terminar la carrera. Afortunadamente para Ferrari, Bandini se dio cuenta y dejó pasar a su compañero, que acabó en segunda posición e hizo historia al proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por un solo punto, 40 frente a 39 de Graham Hill. Impresionante, ¿no crees? Hace 61 años, el 27 de octubre de 1963, el circuito de la Magdalena Michuca, hoy conocido como Autódromo Hermano Rodríguez, recibía por primera vez a la máxima categoría del automovilismo. El piloto británico Jim Clark, quien ya había arrasado con toda la competencia ganando 5 de las 10 carreras del calendario, arribaba con el título de pilotos en el bolsillo, pero todavía con el campeonato de constructores en disputa. Manejaba un Lotus Climax, mismo constructor que el piloto local Pedro Rodríguez, quien corrió por primera vez dentro del circuito de Fórmula 1, ya que un año antes se rehusó a participar por la trágica muerte de su hermano Ricardo, quien perdió la vida al incrustarse contra el riel de protección de la curva peraltada durante el no puntuable Gran Premio de México de 1962. Jim ganó la carrera, pero lo que nadie imaginaba es que fuera a hacerlo de la manera en que lo hizo. En la clasificación le sacó 2 segundos a su más cercano perseguidor. En la carrera el escocés volador fue aún más veloz, bajando 7 décimas a su vuelta más rápida, y por supuesto con ese ritmo nadie pudo darle alcance, marcando un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 52 segundos, producto de 65 vueltas. Jim salió en total estado de gracia aquel día, que incluso le sacó una vuelta a toda la parrilla, menos al segundo y tercer lugar, con lo que se adjudicó su cuarto Grand Chelem, título que se otorga al piloto que en el mismo fin de semana obtiene la pole position, la victoria, la vuelta más rápida y consigue liderar todas las vueltas de la carrera. Hasta el día de hoy, Jim Clark es el piloto con más Grand Chelem de toda la historia, con 8 reconocimientos en sus vitrinas. Su récord sigue vigente desde 1965 y su más cercano perseguidor es Lewis Hamilton con 6. Hasta aquí llegamos con los mejores y más inolvidables momentos que nos ha regalado el Gran Premio de México a través de poco más de 60 años de historia. ¿Qué te parecieron? ¿Sabías que el Autódromo Hermano Rodríguez guardaba tan increíbles historias? ¿Nos faltó alguno importante? Házmelo saber en los comentarios y que comience la discusión. Espero que esta entrega haya sido de tu agrado, pues la hicimos con gran pasión y por supuesto con el corazón a 1000 por hora. Si llegaste hasta acá, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así YouTube te enviará una alerta cada vez que publiquemos nuevo contenido. Sin más, aquí me despido esperando verte pronto para juntos vivir una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.